Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Eros Flame con todos vosotros, versión Eau de Parfum Versace, aquí a todo lo que da la mata. Sí, estoy haciendo el truco del almendruco, pero es que he hecho ya la grabación de lo que es el perfume y pues he hecho un unboxing literal porque he abierto la caja desprecintado para todos vosotros. Así que voy a aplicármela, si encuentro ahora mismo la botella que está por aquí, toda tirada rumba, aquí en mi mano, y voy a atizármela así, perfecto. Y vamos a lo que vamos, que es la aproximación. Versace Eros Flame, estamos hablando de una versión de 50 mililitros, o lo que es lo mismo 1.7 onzas, si los reflejos me dejan. Está todo precintado, ya lo sabéis, ya lo estáis viendo, si es que no hay ningún tipo de truco del almendruco. Composiciones químicas en dorado y en la parte inferior pues ya lo estáis viendo, códigos de barras, etcétera. Así que lo que toca es abrirla, y abrirla es hacer así y terminar por lo sano con todo esto en vivo y en directo. Así que pues bueno, a ver si sale ella, la muchacha, porque no quiero romper el celofán, por supuesto. Y aquí tenemos a esta de aquí, muchachita Versace Eros Flame, 50 mililitros. Venga, vamos a lo que vamos, y lo que vamos es a soltar la caja. Botella de color rojizo, no sé si se podrá apreciar bien, pero rojo profundo intenso, tirando a un Burdeos, con un tapón dorado, en la que nos encontramos la imagen de Medusa en el tapón y, por supuesto, el logotipo insignia de la casa, que es Medusa, que está también aquí en esta Versace Eros Flame. Retiramos el tapón que va encastrado aquí en el fixado del vaporizador y que, pues bueno, no tiene mucho peso, pero tiene prestancia. Y además se ve, pues da la sensación metálica. Formas completamente en la base rectangular, por la parte frontal completísimamente cuadrada, y un vaporizador que cuando cargue nos va a dar esta sorpresa. ¿Cargará? ¿No cargará? Vamos a ver. 1, 2 y 3. Sale estupendamente. De verdad, Euritalia hace unos vaporizadores que te mueres. O por lo menos tiene unos proveedores de vaporizadores impresionantes. A ver. 1, 2 y 3. Fragancia creada en el año 2018 por Olivier Peschaud, o como quiera que se diga, la verdad que poco me importa. Y que tiene las siguientes, es que es verdad, y que tiene las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Y vamos con la salida. Chinoto, limón, pimienta negra, mandarina y romero. Con un corazón de rosa, geranio y pimienta. Tonka, vainilla, sándalo, musgo de roble y cedro en el fondo. Salida que es una declaración completa de intenciones en cuanto a lo que son las concentraciones que nos presenta este Eau de Parfum, que tengo que decir que dura aproximadamente unas 10 horas, pero que a lo mejor si tenéis una vida laboral demasiado larga en el día a día, a la octava hora deberíais de refrescar, pero vamos, que normalmente eso ya, lo que pase de 8 horas es explotación, así que tenedlo muy claro que aguanta perfectamente 10-12 horas sin ningún tipo de problema y que da la cara perfectamente. Estela y proyección, y ya me meto a saco antes de evaluar lo que son las notas. Y es que vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media, porque aguanta muchísimo y tiene mucha consistencia, y que luego se retraerá y se quedará en la distancia corta hasta el final de la vida de la fragancia en piel, pero de una forma progresiva, o sea que de esos 2 metros luego hay que ir restando progresivamente, y ahí interfiere muchísimo pues lo que ya sabemos y es lo mismo de siempre: bacterias, sudoración, calor, temperatura ambiente, temperatura corporal, etcétera. Paso a lo siguiente. Y lo siguiente es que en las notas de salida tenemos el chinoto, que es como una especie de limón mandarino chino, que es muy ácido, pero que tampoco es el protagonista de la fiesta. Sí que está muy aunado con todo lo que son los cítricos, pero que la sensación de romero es muy fuerte en la salida.
está cargada de romero, pero con notas ya endulzadas desde el principio. Pero la sensación cítrica es brutal en la salida, muy brutal. Pero ese romero está, pues es que es colosal. El romero aquí es colosal y es el dueño de la salida. Sí que tenemos esos cítricos que dicen, wow, madre mía, pero es que esto, de verdad, sé que lo que estoy haciendo es una brutalidad porque es muy concentrado y sobre todo da una salida muy fuerte y potente, pero es que las sensaciones son completamente embriagadoras y son muy del estilo y del rollo que a mí me gusta. Es que me sube. Me hace venirme arriba esta fragancia. Es curioso, pero esta fragancia a mí en lo personal me hace subirme porque sí que tiene toda esa sensación cítrica, pero es que también me aportan esa sensación de romero tan limpia, tan pulcra, tan sumamente herbal, que me llevan, que es que me vengo arriba con ella, de verdad. Es que yo creo que si la tengo en la mano y empiezo a darme, pero claro, menuda borrachera, porque es que estoy aplicando uno de Parfum que ya de por sí es bastante fuerte y que tiene unas sensaciones orientales muy marcadas, pero que muy marcadas. Evidentemente va endulzado por el toque de vainilla que va progresando a lo largo de todo el secado de la fragancia y por eso se nota ya ligeramente endulzado, pero yo creo que de todas formas el chinoto también da cierta sensación de ser una fruta no tanto tan ácida, pero sí un pelín más endulzada, aunque no deja de ser pues un cítrico y un cítrico a ver quién es el guapo que lo muerde. En fin, que vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es que la sensación del corazón es una sensación que es ligeramente crujiente, pero que está muy oscura. Ya en la progresión, con el secado, cuando ya se fija todo, se queda sumamente oscuro. Esto, a ver, la botella y todo lo he comenzado delante de vosotros, pero yo ya la conocía y la he probado y he tenido tester. Que nadie se haga pajarracas de qué estoy hablando si la botella la acabo de empezar, porque no, vamos a ver, señoras y señores, yo me dedico a esto y antes de tenerla y de comprarla ya la había más que probado, más que testado, pero como yo quería tener la botella y no un tester, me he esperado a tener dinerico y comprarla. Por eso está esta fragancia aquí con nosotros, pero que no os llevéis a engaño, que esto está más que probado y testado, por eso digo lo que digo y aparte que analizo muy mucho todos los perfumes, Pero la sensación, y vuelvo a lo que vuelvo, la sensación de corazón es crujiente, pero es crujiente sucia. Es una sensación que ya se va apoderando de esas sensaciones verdes, en lo que son los matices de madera, sándalo. Todo se embriaga, se apodera del corazón, lo hace suyo y esas notas que en un principio podemos pensar que son como muy crujientes y muy verdes, no lo son tanto. Y es que quizás, y reflexionando un poco más, Euroitalia se ha podido montar aquí otro concepto del cual han querido innovar tomando la vertiente de Moschino Toy Boy. No sé ahora mismo, bueno, esta fue antes, si mal no recuerdo. Moschino Toy Boy es del 19, pero tienen unas características comunes. No es una old school al uso, ni muchísimo menos, pero conforme va secando, yo entiendo que puede haber gente que pueda decir, es una old school, tiende a ser una old school, y es un concepto muy así, pero no, es un concepto distinto, es un concepto que hace que todo las referencias olfativas que podamos tener anteriormente se pierdan, porque es un paseo tan sumamente fresco de la salida, acompañado de esas hierbas que siguen manteniéndose, hierbas como el romero, que siguen manteniéndose precisamente por la sensación de corazón, que van aportadas por el geranio, la pimienta y la rosa, las tres notas en conjunto como aceites esenciales reflejados por la propia empresa. La rosa es meramente testimonial, ni siquiera da una sensación de adalcamiento ni de pulcritud, porque es una fragancia más sucia, como he dicho antes. No es una fragancia limpia, no es una fragancia que se pueda sentir
con el paso del secado, o sea, voy a explicarme, sale fresca, chispeante, herbal, pero todo esto se pone muy turbio, se enturbia, se ensucia olfativamente, porque las notas de fondo se van apoderando de las notas de corazón, que no están tan subidas, ni muchísimo menos, como para tener una vida muy larga. Es todo como más una sensación de notas de salida que ya se enturbian en el corazón porque automáticamente ya están siendo completamente absorbidas por el fondo. Eso es la sensación más o menos que quiero que entendáis de lo que pasa con esta Eros Flame Eau de Parfum. Es un espectáculo. Es un espectáculo que hay que tener en cuenta, es un espectáculo que olfativamente puede saturar porque tengo que reconocer que quizás con calor es donde mejor se desenvuelva. O sea, es que es curioso. Con frío da mucho gusto, pero la sensación olfativa con frío es completamente distinta a una sensación de calor. Porque con calor notas que te rodea por completo y que te envuelve todo durante toda su existencia. De hecho, te la quitas, te vas a lavarte y más te vale, chaval, que te frotes bien porque esta de aquí se queda. Así que a los señores de Monza, es decir, Euroitalia, hay que aplaudirles, han hecho un muy buen trabajo, un trabajo que quizás a lo mejor, las cosas como son, no esté muy equilibrado, porque las notas de fondo sobrepasan los límites apoderándose de lo que son las notas de corazón y dejándolas de una forma pues meramente testimonial. Pero tengo que decir que es un monstruito en duración, es un monstruito también porque da versatilidad, es un monstruito porque embriaga, adorna mucho al hombre y lo viste de verdad. También tengo que decir una cosa y ojo, cuidado, porque esto que voy a decir no es baladí. No la veo una fragancia juvenil, la veo una fragancia que es mucho más madura. Una fragancia para un hombre de unos 35 años y de ahí para arriba, si no algunos cuantos años más, porque es un concepto que no es fácil de entender por las nuevas generaciones, porque a pesar de que esté endulzado por la vainilla y por la tonka, que da esa sensación también de vainilla, es distinto. Además tiene ciertos toques balsámicos que la hacen especial en el secado. Evidentemente el musgo de roble juega su baza importante, pero tenerlo en cuenta, no es un concepto que a los niños, gente joven, le pueda agradar. Esto es más para un público más adulto, más hecho y muchísimo más maduro en concepto perfumero. No tanto dulzor explosivo, embriagador. Esto es otra cosa. Señoras, señores, que encantado de haberos presentado esta Eros Flame soberbia, que a mí me chifla, de hecho por eso está en la colección, y que nos vemos enseguida. Y nos vemos enseguida hasta llegar al punto de que os digo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, el Javier Orgaz, os va a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. ¡Ay! ¡Que se me cae! 1, 2, 3.